Gente, Dios les continúe bendiciendo nuevamente y bienvenidos a otro episodio de Comunidad en Misión. Le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar aquí nuevamente. Mi nombre es Daniel Andrés Rivera Rosado, soy parte del equipo pastoral y nuevamente aquí me acompaña... Como un privilegio, Luis Guillermo Montañez Vega. Y estamos muy contentos de nuevamente adentrarnos a explorar la palabra del Señor, pero también conversar sobre todo este material que se ha desarrollado en nuestra iglesia, gracias al Señor, de lo que es Comunidad en Misión. Y Comunidad en Misión, si nos estás viendo por primera vez, es esta bendición de libro que 50 hermanos y hermanas de nuestra congregación se dieron a la tarea de gustosamente escribir unas reflexiones en base al libro de los Hechos. Y estamos reflexionando, ya este es el cuarto episodio, acerca de 7 lecciones, y en esta ocasión vamos a estar hablando de qué es eso de decidir por la esperanza. Y todo esto de camino a la celebración de Pentecostés. Amén. Pero hablando de decisiones, cuando tomamos la decisión, Luis Guillermo, de disfrutar, sacar un tiempo, irnos de viaje, Ajá. que bueno es, ¿verdad? Como yo, que me voy pronto. Ya mismo tú te vas. Pues en esa experiencia, ahorita hablábamos que tú eres de hacer listas. Sí. Yo, de ese equipo es decir, yo no soy tanto de ese equipo, yo fluyo con el espíritu. Y en esa experiencia muchas veces nosotros decidimos llevarnos un montón de cosas que nos van a ayudar a estar cómodos, que nos van a ayudar a pasarla un poco mejor. Claro. El viaje. ¿Qué cosas tú te llevas para estar más cómodo cuando te vas de viaje? Te sorprenderías, pero yo tengo realmente una lista que la sigo cada vez que voy a preparar la maleta para irme de viaje. Desde las bolas de tenis que me voy a llevar. ¿Tú también juegas tenis por allá? Sí, me llevo siempre, tengo 2 raquetas allá. Oh, wow. Y siempre llevo un can o 2 de bolas en la esperanza de que haya alguien allí. He encontrado gente para jugar y he pasado bien. En la última vez que fui no lo logré. Pero hay canchas cerca, buenas, claro, y siempre hay posibilidades. Pero sí, yo hago una lista de viajar, ¿verdad? Porque lo que tenemos es esta personalidad obsesivo-compulsiva, ¿verdad? Sin llegar al trastorno. Importante solamente para funcionar bien, pues me siento bien cómodo con la lista. Y poniéndole OK cuando termino la tarea o cuando incluyo ese artículo en la maleta. Eso te da paz. Me da paz. Claro que sí. Pues toda esta experiencia, ¿no? De esas cosas que nos tranquilizan, que nos dan esperanza, claro, de que el viaje vaya a ir un poco mejor, pues yo creo que no necesariamente es la misma experiencia que tuvo Pablo. No. En esta sección, miren, de los capítulos 13 al 17, Pablo se aventura con sus discípulos, con sus compañeros y amistades, a unos viajes en donde quizás el checklist no incluía necesariamente la comodidad, claro, la tranquilidad, sí, propósito de Dios definitivamente, pero fue un viaje a lo desconocido. Total. Yo no respondería necesariamente a, mira, para que te vayas para tal lugar y sin saber lo que voy a experimentar, con tú y que no hago las listas, pues claro, definitivamente no iría tanto. Y yo creo que una comunidad que está en misión, muchas veces decidir por la esperanza, se escucha como bien evangélico, ¿cierto? Se escucha bien bonito, sí, pero requiere un riesgo el lanzarnos a la oportunidad de vivir esa esperanza. Y es interesante porque en este capítulo 13 hay unos encuentros interesantes que se dan con un mago. Esta gente se encuentra sí, en este viaje por la esperanza, sí, de momento se encuentra con un mago que lo que quería era desacreditar toda la movida. Claro, y es interesante porque Pablo entonces lo que habla es de esperanza y cómo esto no debe quitarles la esperanza necesariamente, sino que va a ayudarles en el proceso de la fe. ¿Cómo es que se da todo ese proceso? Es casi risible el pasaje, ¿verdad? Porque el mago tenía un agarre con el gobernador. Correcto. Me recuerda a un presidente de Estados Unidos que consultaba la astrología antes de firmar leyes. Oye, que ver si hay algún linaje de ese mago todavía por ahí. Y obviamente el mago finalmente entiende y se da cuenta de que allí hay otra cosa que es distinta, ¿verdad? Claro. Y el agarre que tenía se le acabó. Pero yo miraba ese pasaje y por allí en una Biblia que la tengo bien escrita, tengo una nota que dice, ¿qué ven los gobiernos en nosotros? Pensando en que este mago tenía agarre con el gobierno, obviamente lo que está basado en la falsedad de la hechicería, claro, y demás, implica que no hay ninguna esperanza. Así que ese, claro, gobierno estaba desesperanzado. Llega Pablo
en ese viaje, como tú dices, inusitado en cierto modo, sin preparación, pero con el elemento de la esperanza que ahora él tiene por haber conocido a Jesús, y le cambia la relación y yo diría que la historia y la vida a ese gobernador y a ese mago, porque ahora sí hay esperanza real para ellos, ¿no? Y es interesante porque la magia, quienes hacen magia, claro, o dicen que hacen magia, es toda una ilusión. Y hay veces que uno busca en las redes, en YouTube, algo así, cómo es que se pueden hacer los trucos. Está la explicación. Pero para la esperanza no es lo mismo. No hay, no hay un video que te dice, pues estos son los no hay carretera, no hay carretera, no hay trucos, no hay lista, no hay acciones posibles. Es confiar, en este caso, en el caso de nosotros y de la iglesia que hace comunidad de misión, en el Dios de la esperanza. Eso es así. Romanos 5, en una versión moderna, dice, él es la esperanza que no defrauda. Eso es así. Porque hay esperanzas, ¿verdad?, que sí pueden defraudar. Correcto. Definitivamente. Porque pueden ser una ilusión, un acto de magia, un espejismo hasta cierto punto. Claro. Y yo creo que cuando Dios nos invita a su misión, no es a una esperanza mágica, es una esperanza que toma tiempo, que es relacional, que nos invita a conocer la gente verdaderamente. Y yo creo que ahí la esperanza toma otra tonalidad de que en vez de que sea todo esto bien wow, es tomarnos bien el positivo, tiempo. Sí, bien positivo siempre. Y yo creo que es ahí donde el evangelio cobra otro sentido, donde Pablo luego más adelante pues está compartiendo cómo toda esta experiencia de desafío es para unir realmente. Claro. Y entonces cómo este gobernante, incluso hasta el mago mismo, pues no sabemos cómo todo eso finalizó, pero cómo ese encuentro no transforma, porque la esperanza que nosotros y nosotras hemos conocido no es una esperanza basada en la ilusión, sino en la acción. Claro. En una decisión, así como decido disfrutar para irme de viaje, pues la iglesia tiene que aprender a decidir, a compartir esa esperanza para que otras personas sean igualmente bendecidas por el evangelio. Y es el acto de pues sentarme con la persona en necesidad, si hay que sentarse con ella, escuchar a la persona, a lo mejor no tengo una contestación a lo que me está diciendo, que me está planteando una vida, un momento de desesperanza, y yo tengo la esperanza del Señor basado en mi vida y en la palabra, o en la palabra y en mi vida, pero no es una receta mágica que le voy a dar a ella o a la persona, sino que ahí posiblemente lo que hace falta es sentarme un rato contigo y escucharte y orar contigo y darte seguimiento. Volverte a llamar, preguntarte cómo te va, qué ha pasado con aquello. Ahí realmente, aunque la situación no haya cambiado dramáticamente, yo creo que se afirma la esperanza de la presencia de Cristo a través de nosotros en misión, que es lo que la iglesia tiene que hacer. Esa esperanza, de nuevo, no falla. No, definitivo. Y es una experiencia interesante porque yo creo que cuando tomamos ese tiempo, pues el aprecio, el valor y el cariño con la gente, pues es lo que nutre. Así es. Ese sentimiento de esperanza. Pero el viaje se complicó. Sí. Los viajes siempre se complican. Se complican, ¿verdad? Y es interesante porque es como cuando tú que haces esas listas interesantes, de momento, aunque marcaste todo, de momento hubo algo que no estaba. Sí. Pues Pablo yo creo que no contaba con que lo iban a apedrear. Sí. Y tenemos en el capítulo 14 un escenario bien complejo porque Pablo está súper contento proclamando esperanza, tomando el tiempo de proclamar a Cristo, sentándose con la gente y hubo gente que no estaba de acuerdo con él. Claro. Y yo creo que cuando la iglesia se lanza a hacer la comunidad en misión, no es que tenemos que estar pendientes a que nos van a apedrear necesariamente, pero como dicen los del norte, in the back of our mind debe de estar la oportunidad que quizás vamos a tener algún tipo de oposición. Cierto. Y cómo eso choca con nuestros planes del viaje. Sí, bueno, realmente nos pueden trastocar en un momento dado si uno no está bien planteado, ¿verdad? Pensando en Pablo, él tenía la misión clara. Claro. Dios lo llamó, como le dijo a Ananías cuando fue a orar por él, pues va a ser un instrumento mío en diferentes lugares del mundo, en lugares que ni siquiera él ha pensado, palabras mías. Posiblemente Ananías le dio ese mensaje y Pablo, que era una persona preparada, sabe que tiene una misión importante que hacer, pero el hecho de tener la misión importante y la capacidad para hacerla no lo excluía de la realidad dura de la vida y las complicaciones, ¿verdad? Como la que tú has señalado.
Eso de que por bendecir a alguien, por liberar a una muchacha, por traer una palabra, por sanar, al punto de que algunos pensaban que él era Hermes, ¿verdad? El dios mensajero, y que Bernabé era Zeus. Y Pablo dice, no, espérate, ni lo uno ni lo otro, nosotros somos hombres como ustedes. Y ahí entonces, de la adulación aquella que era incorrecta, viene la posibilidad, o no la posibilidad, la realidad de ser apedreado. Correcto. Al punto de que, mira, mi vida está en juego. Yo le comentaba a mi esposa estos días, la verdad que eso de morir a pedradas no debe ser muy interesante que digamos. No, para nada. O sea, es una cosa dolorosa, horrible, siempre lo es de todas maneras, pero apedreado. Y era la forma en que aquellas personas entendían. O sea que la complicación viene, pero Pablo estaba claro en la misión y sufre el apedreamiento, ¿verdad? Piensan que muere, milagrosamente Dios lo salva, la iglesia lo ayuda y continúa su viaje. Claro. Continúa su viaje con las llagas y los dolores, pero continúa su misión. Y ahí es interesante porque yo creo que ahí es donde la comunidad en misión se verdaderamente decide por la esperanza. Claro. Cuando cuando digo alguien de nosotros, no en ese asunto exclusivista, pero cuando alguien cercano a nuestra vida es apedreado, yo creo que ahí es donde la comunidad debe entender esa palabra de aliento, debe atender ese evento de la fe para hacer comprender a todo el mundo que mira, es el milagro del Evangelio, lo que nos sana, lo que nos liberta, lo que nos da nuevas esperanzas. Y desde ahí es que entonces, a pesar de todas las heridas que él cargó, Pablo entonces se enfoca en unos aspectos bien sencillitos. Formó discípulos, formó ancianos, líderes y fundó otra iglesia. Sí. Entonces, ¿cómo es una cosa tan interesante de que aún con nuestras heridas, con nuestros dolores, casi al borde de la muerte, el Señor no nos descalifica? Claro. Y fíjate que hay un capítulo en 2 Corintios, creo que es 11, no me acuerdo bien si es 2 Corintios, que Pablo hace una lista de las credenciales o de las vicisitudes que vivió. O sea, si ustedes creen que yo estoy en las papas o pasándola bien, esto es lo que he vivido, esto es lo que he experimentado. Pero todo eso es menos, ¿verdad? O de menor importancia por mantener la proclamación del Evangelio, que era su misión clara, ¿verdad? Eso es así. Tú mencionaste la creación de una iglesia. En Filipos, ese episodio tan famoso del cual se predica tanto, de Pablo en la cárcel, claro, con Silas en este caso, cantando con los pies en el cepo, ¿verdad? Se me ocurre decir que los pies estaban en el cepo, pero las cuerdas vocales estaban libres para cantar. Y cantaron que al punto que los presos estaban escuchando, ¿verdad? Claro. Y estaban escuchando que esta gente sufriendo, estaban cantando posiblemente acerca de la esperanza y de la compañía de Dios con ellos. Y lo que ocurre es el famoso milagro de la conversión del carcelero, ¿verdad? Claro. A su familia. Claro. Que es un evento que me parece que se crea allí la primera iglesia como tal en Filipos, que fue tan importante, ¿verdad? Para Pablo. Y que se escribe en la carta filipense y que se está dirigida a ellos y que nos ha hecho tanto bien y que sigue siendo tanto bien a la humanidad, ¿verdad? A la cristiandad y al mundo entero. Y yo creo que toda esa experiencia de Pablo, lo que nos dice a nosotros y a nosotras es que hay veces que nos preparamos para un viaje y el Señor tiene otros propósitos y otros planes que nos ayudan y nos bendicen para que podamos entender la esperanza de otra manera. Claro. Que quizás ya hemos recibido la esperanza a través del Espíritu por el Evangelio, pero hay gente que todavía les cuesta experimentar esta esperanza. Entonces, brincando al capítulo 16, es interesante porque aquí está este famoso pasaje de que pasa a Macedonia a ayudarnos. Claro, claro. Y yo creo que aunque nos preparamos para disfrutar en este viaje, hay gente que necesita que le ayuden. Hay gente que necesita que el plan de Dios le alcance y como también la comunidad en misión pues debe darse a esa experiencia, porque Pablo pudo haber dicho, no, espérate, pero es que pues, esto no era lo que yo esperaba. Sí, no estaba en mis planes. No. Sin embargo, como también entonces eso nos dice a quienes decimos que estamos en la misión de Dios, claro, que hay que tener una apertura. Cierto. Quizás se repite un tema que ha sido constante durante estos episodios y específicamente la semana pasada, esa disposición de quienes estamos en el liderazgo, que no es meramente una posición, es esa disposición de hacer y cumplir la voluntad de Dios. Claro. Y Pablo es llevado allí, ¿verdad? De esa manera tan especial por la visión que tiene de este hombre macedonio que lo invita.
Interesantemente, con quien primero se encuentra después de eso es con mujeres. Correcto. Con una mujer negociante, con un corazón sensible que lo motiva, ¿verdad? Que lo anima. Y luego viene el episodio de esta muchacha que era utilizada como instrumento de adivinación, de explotación. O sea que allí de nuevo también hay un elemento que pudiéramos señalar de esperanza para la mujer que todavía seguía siendo como que minimizada. Eso es así. Y utilizada como si fuera herramienta. Y Dios, a través de Pablo y su compañero de trabajo, ¿verdad?, hacen una labor tan grande de liberar y de devolverle calidad de vida a esa mujer, a expensas de la dificultad que eso causó. Claro. Porque causó una grande dificultad. ¿Cómo no? Seguro. No? O sea que, y cómo muchas veces eso es esperanza, liberación. Claro. Dignificar la vida del ser humano. Totalmente. Y yo creo que hay veces que la misión la entendemos como debe ser, evangélica, de oración, de compartir la palabra, pero de estar ahí con la gente en sus luchas, de estar con la gente ahí en los momentos más oscuros. Y yo creo que ahí es que entonces, cuando él, al final de esta sección, Pablo se encuentra en el Areópago. Sí. Es un lugar interesante. Sí. Compartiendo. En el centro de la filosofía. En el centro de la filosofía, que la filosofía es muy buena, por claro, si acaso, claro. no es mala. ¿Cómo este asunto de compartir y predicar el Dios no conocido? Ajá. Pues yo creo que ese fue al final del día el propósito de irse en ese viaje misionero, ¿cómo no? Y cómo hoy tú y yo también estamos llamados y llamadas a compartir de ese Dios que aunque para algunos es no conocido, la esperanza que testificamos es la que hace y la que construye o reconstruye el rostro de Dios para estas personas. Claro. Y nosotros, esa es la tarea que tenemos. Claro. Que la respuesta a ese mensaje sea la que yo espero o no es la que yo espero, pero realmente es Dios el que va a seguir trabajando porque la semilla se riega y como dice en el Evangelio, el crecimiento, ¿verdad? El mismo Pablo, el crecimiento lo da Dios. Nosotros lanzamos la semilla de esperanza, hay gente que la acepta, hay gente que no, pero seguimos lanzando la semilla de esperanza porque la historia ha comprobado por lo que leemos y por lo que hemos vivido, que realmente Dios es real y se manifiesta. Amén. Su esperanza cobra sentido de verdad todos los días en nuestra vida, sea por el acompañamiento, sea porque la situación cambia, pero tenemos realmente ahora una visión distinta de cómo enfrentarnos a la vida, definitivamente. Ahorita hablábamos, como Luis Guillermo lee más que yo. No creo. Tú le encontraste una frase interesante de Henry Nouwen. Sí, me parece espectacular. Déjame pudiera compartirla, seguro. Hablando de la esperanza, Henry Nouwen dice, mientras que el optimismo nos hace vivir como si algún día las cosas se pondrán mejores, la esperanza nos libera de la necesidad de predecir el futuro y nos permite vivir en el presente con la plena confianza que Dios nunca nos dejará solos. Eso está espectacular. Eso añadiría 3 horas más a la conversación, pero no se preocupe, que eso no va a pasar. Yo creo que... Fíjate, Daniel, perdóname, antes que termine, me lleva a pensar en el Salmo 90, 91, que dice, con él estaré yo en la angustia, que es la parte estrecha del embudo, y ahí es donde hace falta la esperanza. Claro. Y ese es el Dios que él dice que no es que piense o con optimismo que esto va a cambiar, pero sé seguramente que él está conmigo, aquí en el ahora. Y yo creo que esa es la grandeza de que hay veces yo me estreso un montón por el futuro. Y es como la esperanza cristiana, pues entonces es ese cambio de mente. Cierto. De que el futuro está en sus manos. Amén. Y eso nos inspira entonces a no desesperarnos por la esperanza, sino a tener la madurez de que Dios está obrando. Amén. Y a manera de reflexión, amada iglesia, es importante que en esto de decidir por la esperanza, nos preguntemos, ¿cómo la toma de decisiones puede hacerse más fácil desde nuestra fe cristiana? ¿Qué decisión de esperanza debes tomar en tu vida personal? ¿Cuál decisión de esperanza te ha ayudado en tu pasado? Porque ciertamente estamos aquí, no porque sí, hay un proceso en el cual Dios nos ha llevado. Y finalmente, ¿cómo podemos ayudar a otras personas a que decidan por la esperanza del Evangelio? Eso es comunidad en misión. Eso es. Reconocer que nos hemos preparado para un viaje
en el que pensábamos que iba a ser de comodidad, pero es un viaje en donde Dios nos invita a su misión. Pero por nuestra disposición, que es lo que el Espíritu impulsa en nuestra vida, hoy nos toca decidir por la esperanza para compartirlo con las demás personas. Amén. Haz esto en esta semana. Comparte la esperanza Amén. Con otros y con otras y que puedan vivir ese milagro de que aun cuando las cosas están difíciles, podamos reconocer que Dios está obrando en el presente. Amada iglesia, gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima y que Dios te bendiga.